Hola chicos, en esta oportunidad tenemos el segundo tema que es sector circular. En esta ocasión vamos a hablar del sector circular y tengamos en cuenta que para ello necesitamos un círculo, como podemos observar aquí, cuyo centro es O. Ustedes dirán, profesora, ¿qué viene a ser un sector circular? Recordando, un sector circular es la porción de un círculo comprendido por dos radios y un arco, ¿ya? Pero para ello vamos a tomar dos puntos del contorno del círculo. Vamos a tener acá el punto A y el punto B, y recordarán ustedes que esta porción del contorno, que viene a ser el contorno, estoy hablando, la circunferencia, toda esta porción de circunferencia, ¿quién viene a ser? O cómo se le llama, recordemos, se le llama longitud de arco, ¿ya? A ello le vamos a poner un L. Entonces, ¿quién viene a ser L? Viene a ser la longitud de arco. Ahí está. De arco, ¿ya? Ahora, si nosotros trazamos desde el centro, que está denotado como hacia el punto A y hacia el punto B, vamos a trazarlo. ¿Quiénes vienen a ser esas dos longitudes? O toda la longitud que parta del centro hacia la frontera se le conoce como radio, ¿no es cierto? Entonces, la porción del círculo comprendido entre dos radios y la longitud de arco, a eso se le llama sector circular. Pero tú dirás, profesora, también ahí hay una abertura comprendida entre esos dos radios trazados, que viene a ser ¿quién? El ángulo, ¿verdad? Ese viene a ser su ángulo y se le llama ángulo central. Ya lo vamos a llamar tita. Entonces, como aquí lo hemos denotado, ¿quién viene a ser tita? Le voy a denotar ahí el ángulo central. El ángulo central. ¿Y quién viene a ser R? Ya lo mencionamos, viene a ser el radio, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta esos elementos para nuestro sector circular. Ahora dirá, profesora, ¿cómo se calcula esa longitud de arco? Sí se puede calcular, ¿ya? La longitud de arco, que es L, va a ser igual a, recordarás la formulita LOR, que ya se te había mencionado en algún momento. Entonces, ¿a qué viene a ser igual la longitud de arco? El ángulo tita por R. Pero no olvidemos, por favor, que este ángulo tita debe estar medido en radianes, ¿ya? Debe estar medido en radianes. Entonces, ¿quién es L? La longitud de arco, ¿de acuerdo? No te vayas, por favor, a olvidar. Listo. Ahora también tenemos que tener en cuenta, porque nuestros ejercicios también trabajan en función a ello, también tenemos que saber cómo se halla el contorno. ¿Sí? ¿Cómo se le llama el contorno? Solamente a esa línea que está describiéndose se le llama circunferencia, ¿ya? Entonces, profesora, ¿cómo hallo la longitud de la circunferencia? Que lo vamos a denotar como L sub C. ¿A qué igual lo recuerdas? A 2 pi por la longitud de su radio. ¿Quién viene a ser esto, profesora? Viene a ser la longitud de la circunferencia, ¿ya? De la circunferencia. ¿Y por qué te estoy mencionando a la longitud de arco? Porque lo voy a necesitar, o es parte de cómo calcular el área de este sector circular. Para calcular el área de un sector circular, acá le voy a colocar área del sector circular. Ya, área del sector circular. Para calcular su área hay tres formas, ¿ya? Dependiendo tú, profesora, ¿cuál voy a utilizar de las tres? Depende de cómo se muestre el ejercicio, cuál de los tres, ¿sí? Se te va a hacer más fácil o de acuerdo a los elementos o datos que también presento, ¿ya? La primera formulita es que el área de un sector circular va a ser igual a ¿quién? A su ángulo central por la longitud de su radio al cuadrado sobre 2. Esa es una forma. La otra forma de hallar su área es igual a ¿quién? A la longitud de arco por el radio sobre 2. Y hay una tercera forma también, ¿ya? Que el área va a ser igual a ¿quién? A la longitud sobre 2 veces el ángulo. Ahí está. No te vayas a olvidar, ¿ya? Entonces, esa es otra forma de cómo poder calcular el área del sector. Entonces, como podrán ustedes recordar que el área se puede calcular de cualquiera de estas tres formas, ¿ya? Tita por R al cuadrado sobre 2, L por R sobre 2 o L al cuadrado sobre 2 tita.
Entonces, profesora, ¿cuál voy a utilizar? Dependiendo de los elementos o de los datos que te dé el problema, ¿ya? También entonces, para nosotros poder resolver nuestro problema, también tenemos que tener en cuenta algo muy importante, ¿ya? Aquí tenemos un sector circular, pero en este caso tenemos dos longitudes de arco. Le voy a poner acá L1, aquí sea este puntito y D. Y el arco CD le voy a poner un L2, ¿ya? Entonces, esas se van a denotar en este caso como longitudes de arco. ¿Qué pasa, profesora, si a mí me pide, por ejemplo, calcular esta área? ¿No? Por si acaso, esa área que tú ves sombreada recibe un nombre y se le llama trapecio circular. ¿De acuerdo? ¿Y se puede calcular su área? Sí. ¿Cómo se va a calcular su área? Conociendo las longitudes de arco. ¿Cómo hay, profesora, las longitudes de arco? Tita por R, el ángulo por el radio, ya no te vayas a olvidar. Entonces por aquí vamos a colocarle el área del trapecio circular, va a ser igual. ¿Cómo se calcula? Se calcula como la longitud 1 más la longitud 2, ¿sí? O sea, la suma de las dos longitudes en que está comprendida esa región, sobre 2, y todo esto multiplicado por esta porción. Ya que en algunos libros o incluso en tu módulo está denotado como la diferencia de este radio OB menos el radio pequeño. Yo lo voy a denotar a esa longitud como A, entonces va a ser por A. ¿Listo? Entonces de esta manera puedes calcular el área de un trapecio circular. Vamos a desarrollar los ejercicios ya. De la parte del nivel 2 voy a empezar por el ejercicio número 15. Tenemos entonces en la gráfica, esta gráfica ya aparece, ojo, en su módulo, ¿ya? Te piden hallar la región sombreada. Entonces, profesora, ¿cómo calculamos la región sombreada? Si podemos observar, este es un sector circular lo que me pide. Entonces vamos a ver las tres, ¿verdad?, fórmulas que me van a permitir hallar esa área. Pero ustedes solamente observarán que tienen, ¿qué cosa de ello? Su longitud de arco. Entonces dirán, profesora, estoy en función a ello, a la segunda o a la tercera. Pero vamos a ver entonces, nos faltaría un elemento, bien el radio o bien el ángulo. Pero como son longitudes, yo sé que esa longitud 4 se puede manifestar como el producto de su ángulo por su radio, pero igual no lo tenemos, profesora. Pero vamos a colocarle, porque a veces por ahí nos va a ayudar a solucionar. Le vamos a colocar a su ángulo θ y al radio OB le vamos a colocar un R minúscula. Y como este 4 es la longitud de arco de este sector, yo sé que por formulita, ¿verdad?, esa longitud de arco, que en este caso es 4, va a ser igual a la medida de su ángulo θ por el radio. Ya tengo ahí un primer planteamiento en función de θ y R, ¿de acuerdo? Ahora, profesor, y si yo analizo todo el sector circular COD, su longitud de arco, ¿quién es? 5. Entonces este 5, vía mi formulita, ¿de dónde se obtuvo ese 5 que es la longitud de arco? Se debe de haber obtenido del producto de su ángulo θ por su radio. Pero ¿quién es su radio en este caso? Todo OC, o sea, R más 3. Entonces por R más 3. Aquí todavía sí hay algo que trabajar, ¿no? Porque ahí tenemos que operar en este caso o trabajar nuestra propiedad distributiva. Digo entonces θ por R y θ por 3. Continuamos, tendríamos 5 es igual a θ por R más 3θ o θ por 3 o θ por 3 o 3θ. Recuerden que es conmutativo el producto, ¿ya? Pero si observamos, oh, sorpresa, por aquí θ por R, que es igual según nuestro primer planteamiento a 4, profesora. Entonces este 4 que está sumando va a pasar al primer miembro a restar y tendría 5 menos el 4 que va a pasar 1. ¿Igual a cuánto? A 3θ. Entonces de aquí puedo despejar y digo θ va a ser igual a cuánto, este 3 que está multiplicando va a pasar a dividir 1/3. ¿Qué hemos logrado hasta aquí? Hemos logrado calcular el valor del ángulo. Mira lo que tienes, ¿ah? Ya sabes cuánto vale θ, ya sabes su longitud de arco. Ahora yo te pregunto, ¿cuál de estas tres formulitas está en función al ángulo y a la longitud? Mira bien, ángulo y longitud, profesora, la tercera. Tengo su longitud, es 5. Tengo su ángulo, ¿cuánto era su ángulo? 1/3. Entonces, trabajando ahora vamos a decir, por lo tanto, el área de ese sector circular va a ser igual a ¿quién? A su longitud al cuadrado.
pero su longitud en este caso, ¿cuánto es? 4, ¿no? Perdón, estamos hablando de este sector circular. ¿Cuánto es su longitud? 4. Entonces digo al cuadrado sobre 2 tita. 2 por tita, que es ¿cuánto? 1/3. Entonces aquí tendríamos ya haciendo nuestro efecto, nuestro cálculo, ¿verdad? Desarrollando la potencia 16 sobre 2/3, aplicando extremos y medios. ¿Cuánto vamos a obtener? Hacemos nuestro cálculo mental, tendríamos entonces 24. Le ponemos unidades cuadradas, depende si es que el ejercicio está trabajando con unidades, pero le colocamos unidades cuadradas, recordemos que es área, ¿no? Y se den unidades cuadradas. Si el problema está en metros, centímetros, decímetros, sería al cuadrado. Por lo tanto, esa sería nuestra respuesta. En el ejercicio 14 también nos muestran el esquema que ustedes pueden observar. Nos piden hallar el valor de, ahí bueno, dice tita, ¿ya? Pero debe ser alfa. Alfa es el que aparece ahí en la gráfica. Nos piden entonces el valor de alfa si las áreas de esos dos sectores circulares A o B y C o D, ¿ya? A o B está hablando de ese sector y el otro sector C o D. ¿Ya? ¿Qué pasa con esas dos áreas? Acá le estoy colocando área de A o B y área de C o D. Esas áreas son iguales. Eso lo tenemos como dato. Recordemos que nuestra incógnita es hallar el ángulo, ¿ya? El alfa. Ahora, profesora, ¿qué podemos hacer ahí? No tenemos ni radio ni longitud de arco. Cuando no se tiene ello, se va a colocar una letra, ya un R, un A, ya depende de la letra que queramos colocarle nosotros. Ahora, teniendo en cuenta aquí, hay algo muy importante, te está diciendo que el alfa, que es el ángulo central de este sector, ya está en radianes, ¿ya? Pero ¿qué pasa con este ángulo y con el que está aquí a su costadito? A ver, ¿qué recuerdan? ¿Qué pasa con esos dos ángulos? Son suplementarios, ¿no es cierto? Están formando un ángulo llano. Recuerda que el ángulo llano en el sistema radial equivale a ¿cuánto? A pi. Entonces, si yo quiero expresar este ángulo, si todo es pi, el ángulo que está aquí sería pi menos lo que ya tengo, que es el alfa. ¿Por qué, profesora? Porque debo de tener mi ángulo en radianes. Recuerda que eso te decía la parte teórica, ¿ya? Ahora, por aquí también aparecen estos puntitos, te están indicando algo, no están de adorno, algo te está diciendo que estas longitudes son iguales. Como no los conozco y no está denotado con algún número, alguna letra, yo le coloco, la letra es arbitraria, le vamos a colocar un A, ¿ya? A, por aquí también A, y por aquí A. ¿Eso qué quiere decir? Que este A me viene a representar el radio de este sector circular. ¿Y quién será el radio de este sector circular? 2A, ¿verdad? También si gustas le pones por aquí, ¿ya? A más A, 2A. Profesora, ya de cada uno de los sectores, voy a tomar el de aquí y por aquí el otro. ¿Qué pasa? Ya tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué elementos tenemos? Su ángulo y su radio, su ángulo y su radio. Entonces el área yo lo puedo trabajar en función de su ángulo y su radio. Vamos a ubicarnos en el sector circular A o B. ¿Cómo era su área en función al ángulo y al radio? Era su ángulo por el radio al cuadrado sobre 2. Su ángulo es pi menos alfa en este caso. Vamos a colocarle ahí, ¿por quién? Por su radio. Su radio, ¿quién viene a ser? A, entonces sería A al cuadrado sobre 2. Listo. Eso va a ser igual al área de este otro sector. Pero en este caso, este sector, ¿quién tiene como ángulo? A alfa. Entonces será alfa, que es su ángulo, por su radio. Pero en este caso su radio es 2A, ¿no es cierto? Entonces sería 2A al cuadrado sobre 2. ¿Qué hemos hecho acá? Hemos utilizado la formulita y estamos igualando esas dos áreas porque eso es según el dato. Ahora, profesora, ¿qué podemos hacer en esta igualdad? Algo que pueden observar rápidamente. Podemos simplificar el 2 por el momento. Aquí podemos seguir teniendo el pi menos el alfa. Todavía no lo multiplico, no me conviene en este caso. Es igual a alfa por. Y este 2a que está elevado al cuadrado, recuerda que esta potencia, ¿verdad?, afecta a ambos. Entonces sería 4a cuadrado, ¿ya? 4a cuadrado. Ahora sí, como es producto tanto en el primero como en el segundo miembro, estás observando que se están multiplicando. Puedo simplificar el a al cuadrado y ya, ¿verdad? Ya no hay el a cuadrado, ya no te está afectando en nada, ya te deshaciste prácticamente de él, ¿ya? Entonces, ¿qué nos quedaría? Pi menos alfa igual a ¿cuánto? Alfa por 4 o 4 por alfa. Recuerda que el producto es conmutativo. Ahora, profesora, recuerda que te pedí el alfa, vamos a despejarlo. En este caso, el alfa que está restando va a pasar a sumar y tendríamos, ¿qué cosa? 5 alfa, ¿verdad?
igual a pi o pi igual a 5 alfa. Por ende, ese 5 pasa a dividir y tendríamos para alfa, ¿cuánto? Pi quintos. ¿Qué te pide el problema? Que hay ese ángulo. Entonces, esta sería nuestra respuesta, ¿ok? Continuamos con la solución del ejercicio 13, ¿ya? En el ejercicio 13 sí tiene un enunciado. Me dice, si a un sector circular se le duplica su ángulo central. Supongamos entonces que tenemos aquí nuestro sector circular del cual el problema nos habla y en un primer momento tenemos como ángulo tita y ahora me está diciendo el problema, ¿verdad?, que ese ángulo se va a duplicar. Entonces voy a obtener otro sector circular donde su ángulo central será el doble. ¿Listo? Si continuamos leyendo nos dice, y su radio se le reduce en 3 metros. O sea que si el radio inicial es R, ahora el radio se ha reducido y será R menos 3, ¿ya? Metros. La unidad lo colocamos al último. Listo, entonces obtenemos dos sectores ahí. Luego me dice el problema lo siguiente. Si sucede ello, se obtendrá un nuevo sector. Este es nuestro nuevo sector. Vamos a ponerle a este sector 1, o al de acá, perdón, sector 1, y al de acá sector 2, ¿ya? ¿Cuál es el nuevo sector que estamos obteniendo? El sector 2, dice. Si el nuevo sector, el área es la mitad que la del área del sector inicial. Vuelvo a leer porque aquí ya va a ingresar el planteamiento. Nos dice, se obtendrá un nuevo sector. Listo, o sea que el área de este sector lo voy a representar por S2. ¿Qué pasa con esa área? Esa área me dice que es la mitad que la del área del sector inicial. Entonces, esto va a ser igual a la mitad, que lo puedo representar por un medio. ¿De quién? Del área del sector inicial, que le voy a poner ese sub 1. Ahí está el planteamiento, ¿ya? Entonces me pide determinar el radio del sector inicial, y el sector inicial es este que pueden observar, cuyo radio es R. Entonces mi incógnita es hallar el valor de R. Primero vamos a denotar a cada área cómo se representa, ¿ya? En este caso el área 1 del primer sector, recordemos que tenemos ángulo y radio, entonces ¿cómo se va a expresar su área? El ángulo central por el radio al cuadrado sobre 2. Y por aquí esta área 2, ¿cómo va a quedar representado? Su ángulo en este caso, que es 2 tita, por su radio, que es R menos 3, al cuadrado sobre 2. Si gustas, acá puedes simplificar y el área 2 te va a quedar igual a ¿quién? Al ángulo por R menos 3 al cuadrado. ¿Listo? Este es el área 2 y este es el área 1. Ahora vamos a reemplazar en nuestra ecuación. ¿Quién es el área 2? Tita por R menos 3 al cuadrado, igual a 1 medio por el área 1, que está representado por ¿quién? Por tita por R al cuadrado sobre 2. Si ya pueden observar ustedes y darse cuenta ahí, ¿quiénes pueden simplificar? Pueden simplificarse el tita, ¿ya? Mira, aquí hay algo rápido que tú puedes hacer, ya depende de la habilidad que tengas para poder solucionar. Algunos de repente decidirán acá resolver el binomio, pasar al otro miembro, pero algo rápido que puedo hacer es lo siguiente. Vamos primero a ordenar para que se den cuenta, y si no ya lo tienen otra forma de desarrollar ustedes, lo hacen, deben llegar a lo mismo. Acá me quedaría R cuadrado sobre 2 por 2, 4, ¿ya? Si le sacamos raíz a ambos miembros para eliminar la potencia, tendríamos entonces, vamos por aquí, tendríamos R menos 3, sacándole la raíz a ambos miembros, y aquí sería R y raíz cuadrada de 4, 2, ¿no es cierto? Listo, me liberé la potencia, ahora paso el 2 a multiplicar y tendríamos 2R menos 6 igual a R. A ver, tú ya estás viendo cuánto sale R. ¿Cuánto sale R? 6. Muy bien. Aquí, profesor, hemos llegado a nuestra respuesta porque nos pide el problema el radio del sector inicial. ¿De acuerdo? Continuamos en este caso con el ejercicio 11, ¿ya? Ahora tenemos este también sector circular y como podemos apreciar tenemos 3 longitudes de arco remarcados ahí. Y además tenemos estas notaciones también nuevamente que nos están indicando que esas medidas son iguales, ¿ya? Y nos piden hallar L, que es esa longitud de arco, ¿de acuerdo? Esa es nuestra incógnita. Ahora, como estamos trabajando en función de longitudes, recuerden que la longitud es el ángulo por el radio.
Ustedes dirán, profesora, pero no hay ángulo y no hay radio. Hay que colocarle poco a poco, cuando vamos trabajando se van a ir eliminando las letras que nosotros le estamos agregando. Ya coloquemos letita, por aquí coloquémosle un A y por aquí coloquémosle un R. ¿De acuerdo? R, por aquí R, R y obviamente que esto también será A, ¿no? Y vamos trabajando por partes, ¿ya? Si trabajamos aquí para este sector circular, ese 3 que es su longitud de arco, este 3, ¿a qué va a ser igual? Vamos por aquí a empezar a plantear. Decimos 3, que es la longitud de arco, es igual a ¿quién? A su ángulo por el radio, o sea, tita por A. Aquí no hay nada más que hacer, lo dejamos por el momento ahí y luego, de acuerdo a nuestra conveniencia, lo vamos utilizando, ¿ya? Seguimos. En este caso, para el L. El L también es la longitud de arco, pero de este sector, cuyo radio, ¿quién viene a ser? A más R. Entonces digo, L es igual al ángulo que es tita y en este caso por su radio que es A más R. Y aquí sí podemos ir multiplicando si deseamos. Si vamos a multiplicar, acá tenemos tita por A más tita por R, ¿ya? L es igual a ¿quién? A tita por A. Pero tita por A, ¿quién es? 3, puedo ir reemplazándolo de una vez, más tita por R. Ahí vamos dejándolo por el momento, aquí ya no hay más que hacer, lo dejamos ahí. Listo, vamos con el tercer dato que nos da el problema, en este caso vía la gráfica. El 7 también es una longitud de arco, pero ya de todo el sector. Entonces ese 7 va a ser igual aquí. El ángulo que es tita por su radio. ¿Y su radio quién viene a ser? Toda esta longitud OF. O sea, A más 2R. A más 2R. Ahí está. Recuerda que en mente, ¿qué es lo que tienes tú? Que vas a hallar L, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se calcula ello. Acá podemos seguir trabajando, si es cierto, podemos seguir trabajando. Tendríamos 7 igual a tita por A. ¿Quién me dice que es igual a tita por A? A ver, observen. Tita por A 3, entonces digo 3. Más tita por 2R, que tendríamos 2 tita R, que es lo mismo, ¿verdad? Listo. A ver, pero ustedes por ahí están observando algo, de repente me dirán, profesora, pero este tita R aparece por ahí, solamente hay que ir moldeando la situación. En este caso, tita por R, mira, ¿puedo despejarlo? Sí, vamos a despejarlo. Este 3 que está sumando pasaría a rezar y diría, L menos 3 es igual a ¿quién? A tita por R. Ah, profesora, este tita por R ya apareció, vamos a reemplazarlo. Llévalo y reemplázalo. Y tendríamos aquí en este caso 7 va a ser igual a 3 más... directo, ¿ya? A ver, 2 por tita R es L menos 3, entonces sería 2 por L menos 3, conclusión 2L menos 6, ¿verdad? A ver, hagan su cálculo ahí. Ahora sí, aquí ya tenemos una igualdad que depende de L, lo único que nos queda es, ¿verdad? Pasarlo o despejarlo en este caso. El 6, aquí tenemos menos 6, pasaría el 7, sería 13, ¿ya? Vamos acá, entonces, directo, ¿ya? 13, el 3 pasa a restar, sería 10, 10 igual a 2L, conclusión para L, 5, muy bien, ustedes son hábiles chicos, ahí está, L es igual a 5, 5, ahí está, unidades, metros, centímetros o como esté dada mi alternativa. En este caso vamos a trabajar el ejercicio número 12 del nivel 1, ¿ya? Porque esta forma me interesa que lo comprendan. En este ejercicio me piden calcular la longitud de la circunferencia. Y recordemos que la parte teórica que se explicó al inicio, la longitud de la circunferencia, ¿a qué era igual? A 2pi por su radio, ¿de acuerdo? Entonces lo único que nos falta aquí para poder nosotros calcular su longitud es el radio de la circunferencia. Entonces vamos a ver cómo lo calculamos. Aquí hay una parte muy interesante que debo de recordar de circunferencia. Ya, tangentes. Recuerden ustedes, recuerden que están en quinto año y esa definición lo hemos visto en geometría. Ahora hay que tener en cuenta aquí que cuando dos circunferencias son tangentes, cuando tú unes el centro, ¿verdad? Con el punto de tangencia, ¿qué pasa? Ese centro, ¿verdad? Debe pasar, o ese, perdón, segmento que estoy trazando, debe pasar por el centro de esta circunferencia y llega hacia el punto de tangencia. O sea, ¿quién viene a hacer esa longitud que acabo de trazar? El radio del sector circular. En otras palabras, profesora, ¿quién será el radio C? Será el radio de este sector pequeño más 2R, porque esta longitud viene a ser el diámetro. A ese le ponemos entonces R y R, y a esta longitud le vamos a poner un A, ¿ya?
¿Quién viene a ser ese A? El radio de este sector pequeñito, del A o B. Ahí está. Vamos entonces, como tenemos este 2 y este 5 que vienen a ser longitudes de arco, por aquí vamos a recurrir entonces a nuestra formulita de longitud de arco. En este caso la longitud es 2 y ese 2 va a ser igual a ¿quién? A su ángulo, que es 1 radian por A. Entonces, ¿qué hemos logrado hallar? El valor de A. Pues, ¿cuánto vale A? 2. Ahí está. Ahora vamos a utilizar también en este caso el 5, que es la longitud de arco. 5 va a ser igual a su ángulo, que viene a ser 1 radian también, porque es de todo el sector, por su radio. Y su radio en este caso, ¿quién viene a ser? Esta longitud que les hablé al inicio. O sea, A más 2R. Pero A, ¿cuánto vale? 2. Entonces sería 2 por más 2R. Pero aquí ya estás observando pues que el 1 está multiplicando esa expresión, que sigue siendo esta misma expresión. Ese 2 cuando ya efectúa casi el 1 por ello me va a quedar 2 más 2R y ese 2 va a pasar a restar y tendríamos 3 es igual a 2R. Ya ahí estoy obviando algunos pasos porque ya ustedes estoy seguro que lo comprenden. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Y qué hemos logrado allá? El radio, profesora. Recordemos que él nos estaba pidiendo la longitud de la circunferencia, entonces vamos a decir que es igual a 2pi por r, pero r es 3 medios, ahí está. Por lo tanto, puedo simplificar el 2 y la longitud de la circunferencia es igual a ¿cuánto? A 3pi. Ya, ahí está, chicos, con estos ejercicios estoy haciendo los puntuales porque con ellos van a poder trabajar el resto de ejercicios. Los de la primera parte, que son simplemente para aplicar fórmula, y los quizás los del nivel 2 que son un poquito para ir reforzando, ¿ya? Entonces queda de tarea para ustedes presentarme la próxima semana. Estamos hablando del día viernes, jueves o viernes a más tardar. Y esto es el último día viernes, ¿ya, chicos? Presentarme hasta la noche tienen los ejercicios concernientes a la parte 1, al nivel 1 y al nivel 2 de sector circular. Obviamente los que faltan, porque estos yo ya los expliqué, que deben estar también en sus cuadernos escritos, ¿ok? Nos vemos, seguimos por este medio comunicando.